Queridos hermanos en Cristo Jesús, es jueves eucarístico, correspondiente a la novena semana del tiempo ordinario. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos, capítulo 12, versos del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. En medio de la multitud reunida, surge la pregunta de un maestro de la ley, que se muestra muy inquieto por tantos preceptos que tiene que cumplir, pero a la vez le parece interesante lo que Jesús está diciendo, y por eso le realiza una pregunta. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? La respuesta del maestro resulta sorprendente, ya que apunta que sólo en la medida en que se ame al prójimo, se amará también a Dios. Jesús en su respuesta une los dos mandamientos que ya se conocían en el Antiguo Testamento, amar a Dios y amar al prójimo. También a nosotros nos conviene saber qué es lo más importante en nuestra vida. La gran consigna de Jesús es el amor. Eso resume toda la ley, un amor en dos direcciones. El primer mandamiento es amar a Dios, haciéndole un lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, que Dios sea el primero en nuestra jerarquía de valores. Amar a Dios significa escucharle en su palabra, adorarle, desear encontrarnos con Él en la oración personal, amar todo aquello que Dios ama. El segundo es amar al prójimo, a los que nos son simpáticos y a aquellos que no nos simpatizan, porque todos somos hijos de un mismo Padre, porque Cristo se ha entregado por todos nosotros derramando su sangre en la cruz. Amar a los demás significa no solo no hacerles daño, sino ayudarles, decirles una palabra de aliento, tenderles una mano, acogerles, perdonarles, manifestarles el amor y la misericordia de Dios. Jesús une las dos direcciones en una misma ley, la ley del amor. Ser cristiano no es solamente amar a Dios, ni solo amar al prójimo, son las dos cosas juntas. De esta manera la obligación de amar al hermano se ha convertido para Jesús en un imperativo característico de aquellos que desean seguirle, un imperativo que se va concretizando en la vida fraterna. Jesús invitó a sus discípulos a una vida de amor fuerte y concreto.
Con su enseñanza nos exhorta a que nosotros también amemos a nuestros hermanos. Y este será el testimonio que damos al mundo. Es el testimonio de la vida cristiana. Por eso San Juan en su primera carta nos dirá, si alguien dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Un elemento que hay que recalcar de esta respuesta de Jesús es que nuestro propio conocimiento de Dios, que es la base del amor de Dios como respuesta agradecida, supone necesariamente el reconocimiento de nosotros mismos, el amarnos a nosotros mismos para poder amar a Dios y al hermano. Si uno no valora su propia vida, nunca podría razonablemente experimentar en toda su plenitud el amor a Dios y el amor que Dios le tiene. En otras palabras, para amar a Dios es preciso valorarnos, amarnos, querernos, aceptarnos a nosotros mismos. Y solo en esa medida también vamos a valorar, a querer, a amar y aceptar a nuestros hermanos tal como son, con sus cualidades, con sus riquezas, con sus defectos y con sus limitaciones. Entonces somos signos visibles del amor de Dios en la historia humana. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.